la cual no puede ser abrogada. Dios me lo bendiga. Hay que cumplir, ¿verdad? O sea, como quien dice, la orden de la esposa. Un parecido, un parecido. Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Como dijo nuestro pastor, el estudio para esta noche, escudriñando las Escrituras, es un pequeño estudio acerca de la ley de Media y de Persia, conocida como ley Meda-Persa, la cual no puede ser abrogada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, el que nos concedas una nueva oportunidad de poder glorificar y bendecir tu nombre en este santuario, mi Dios. Reconocemos tu misericordia, reconocemos, Señor, tus bendiciones, tu protección y tu provisión, por lo cual, Señor, estamos agradecidos contigo. Te suplicamos que nos hables en esta noche, mi Dios, a través de tu palabra, que nos edifiques, Señor, que nos permitas entender partes, Señor, importantes que debemos tener en cuenta como hijos tuyos. Señor, en lo personal, te ruego, perdones mis faltas, mis pecados, Señor, y te pido que me uses como instrumento en tus manos para traer esta palabra, Señor, y que sea de bendición para toda esta bella congregación de la cual, Señor, tú me has hecho formar parte. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hermanos, las sociedades tienen estatutos que rigen derechos y deberes. Los estados tienen constituciones a donde hay derechos y deberes para sus ciudadanos. Y las alianzas entre dos o más reinos también formulan sus propias leyes por las cuales se van a regir. En esta noche queremos hablar un poquito acerca de la ley Meda-Persa. La Biblia hace algunas alusiones a esta ley allá en el libro de Daniel y en el libro de Esther. Y esta noche quiero que veamos un poquito acerca de ellas. Hermanos, la ley, como dice Meda-Persa, era un imperio, el tercero prácticamente, que tenía subyugado a Israel. Mire, Israel estuvo subyugado en primer lugar por Egipto, después por Babilonia, después por el imperio medo-persa, después por el imperio macedonio y por último por el imperio romano. Pero hay algo diferente entre la ley del imperio medo-persa y quiero que entendamos algo. ¿Por qué la ley de Meda y Persa no podía ser abrogada? Para que entendamos, recordemos que este imperio era dos reinos unificados en uno: el imperio Meda y el imperio persa, el imperio de los medos y el imperio de los persas. Estos dos habían sido unificados. Y de vez en cuando iba a estar en el poder un rey de Media y de vez en cuando podía estar un rey de Persia. Y para que cuando llegaran estos reyes al poder no votaran lo que un rey había aprobado a favor del pueblo, para que no se anduviera diciendo, bueno, esto lo aprobó un rey de Persia y ahora yo que soy rey de los medos voy a obviar todo eso y voy a dictar una nueva ley. Para evitar eso, la ley de Meda-Persa tenía algo especial. Lo que un rey aprobaba y sellaba con su anillo no podía cambiarse. Esto le daba lo que nosotros decimos aquí en nuestro país, seguridad jurídica. A diferencia de nuestras leyes, que si un decreto que hayan hecho ya sea el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, si nos damos cuenta que desfavorece, mire, siempre la derrogan. Pero la ley Meda-Persa no podía ser derogada.
tenía que aplicarse. Una vez había sido firmado el decreto y sellado con el anillo del rey como máxima autoridad, esa palabra, ese decreto se tenía que cumplir, beneficiara o no beneficiara. Amén. ¿Nos quedamos claros con eso? Ahora, esta ley fue utilizada en más de una ocasión contra el pueblo de Dios, porque ellos sabían que esta ley no había marcha atrás. Hermanos, el pueblo de Israel siempre ha sido objeto de desaparecerlo de la tierra. Siempre han querido sus adversarios ver de qué forma lo borran del mapa. Y han hecho lo que han podido, lo que está al alcance humano, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el que levantó este pueblo es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Si alguien le preguntara, mire, ¿y nosotros por qué tanto adoramos al Dios de Israel? Bueno, porque el Dios de Israel venció a los filisteos, venció al Dios de los filisteos, venció al Dios de los amonitas, venció, bueno, y podemos sacar la lista de todos los dioses que venció. Y si queremos ir con el vencedor, pues vamos con el Dios de Israel. Porque todos los dioses de los pueblos vecinos han sido humillados y derrotados. Israel siempre ha sido para sus vecinos el enemigo a vencer, el enemigo a destruir. Y cuando estaban cautivos por su pecado, váyase conmigo al libro de Esther, allá hay un ejemplo. Cuando estaban cautivos, se tramó un plan para destruirlos. Esther capítulo 3, del versículo 8 al 9. Le voy a hacer un poco corta la historia, pero me va a permitir tomar un poquito de agua. Esther, le dije, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: ¿hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino? Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Hermanos, la cuestión venía por un fulano llamado Mardoqueo, que era parte del pueblo de Israel y que estaba entre los servidores del rey. Este hombre era fiel a sus propósitos, era fiel a Dios. Y cuando este Amán, que el rey Asuero había crecido, cuando él salía de la casa del rey, todos los siervos se inclinaban, menos Mardoqueo. Pero fíjese de que Amán no se había dado cuenta. Si usted lee la historia en el libro de Esther, se va a dar cuenta de que le pusieron el dedo. Los otros servidores le decían: mira, Amán, mira, Mardoqueo, cuando venga Amán, tú tenés que hacer la viña, tenés que arrodillarte. Y donde vieron que aquel hombre no lo hacía, le dijeron: mira, Amán, todos nosotros nos arrodillamos, pero el judío Mardoqueo no lo hace. Y a partir de ahí, Amán empezó a darse cuenta que efectivamente Mardoqueo no le guardaba reverencia. Porque para Mardoqueo, el único digno ante quien él podía doblar sus rodillas era el Dios de Israel. Y nosotros debemos de imitar eso. Ante el único que nosotros podemos doblar nuestras rodillas es ante nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el que dio la vida por nosotros. Él es nuestro Dios todopoderoso. Ante Él nosotros podemos doblar rodillas. Muchas veces el hombre se subyuga o se doblega ante quien no debe, pero Mardoqueo tenía claro ante quién nada más iba a doblar sus rodillas.
Pues esto no le gustó y dijo, no me voy a vengar solo de él, sino que me voy a vengar destruyendo su pueblo. Y fue como le propuso lo que acabamos de leer en Esther, versículo 3, 8 y 9. Y logró sacar con astucia el decreto para que llegada el día y la fecha a donde habitara cualquier judío, cualquier israelita, fuera asesinado por las personas, por los vecinos a donde vivía. Él sabía que una vez este decreto fuese aprobado, no iba a tener marcha atrás. Si no han leído el libro de Esther, yo le invito a que lo lean. Hay una enseñanza muy buena, porque muchas veces los hijos de Dios encontramos enemistad sin andarla buscando. Ya sea en su vecindario, se levanta un adversario. Aunque el proverbio dice que cuando los caminos del hombre son rectos, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hay veces Dios permite que se levanten adversarios contra nosotros. Él quiere manifestar su gloria. A usted mismo muchas veces, entre sus amigos, entre sus vecinos, Dios quiere manifestar su poder. Así es que no se asuste cuando se levante un adversario que empieza a hacerle la vida de cuadrito. Usted dígale, Señor, tú eres mi protector, tú eres mi salvador y en ti voy a poner mi confianza. Porque Mardoqueo en él había puesto su confianza. Mire, cuando llegó el momento, se acercó Mardoqueo y le dijo a la reina, nuestro pueblo va a morir porque han decretado que debe, cumpliéndose tal fecha, todo mundo debe de atacarnos y matarnos y exterminarnos. Y la reina empezó a hacer lo que tenía que hacer. No le voy a hacer muy larga la historia porque se nos va el tiempo. Pero como el decreto no podía ser revocado, lo que se hizo fue otro contradecreto. Fíjese bien, otro contradecreto. Un decreto que le permitía a los judíos poder defenderse de la agresión cuando fuese cumplida la fecha en la cual ellos supuestamente deberían de ser aniquilados. ¿Por qué fue necesario un contradecreto? Porque les he explicado que la ley no podía dar marcha atrás. Habían autorizado la eliminación de los judíos y no iba a retroceder. La única forma de que ellos pudieran salvarse era una nueva ley, un nuevo decreto que les facultara a ellos poder defenderse. Y cuando llegó el momento en que todos esperaban destruir a los judíos, fueron los judíos los que destruyeron a sus enemigos. La historia completa usted la puede ver en el libro de Esther. Lo que estamos tomando de ejemplo es cómo esta ley fue utilizada para dañar a los hijos de Dios. Otro ejemplo de esto, hermano, lo tenemos en Daniel capítulo 6 al 8. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y Persia, la cual no se revoca. Una vez más, esta ley estaba siendo utilizada por los enemigos de los hijos de Dios para destruir, en este caso, no todo el pueblo, sino solo a Daniel. Le dijeron, Señor, esto ya lo han explicado. Daniel mostraba su adoración a Dios a pesar de estar en cautiverio. Le tenían envidia porque entre todos era el más sabio, pero no por su propia cuenta, sino porque Dios estaba con él. Si usted quiere resaltar en el lugar a donde usted está, tómese la mano de Dios y Dios lo va a honrar, Dios lo va a levantar. Pero muchas veces nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios y queremos autoexaltarnos nosotros mismos. Y eso no se puede. Tomémonos de las manos de Dios y que sea Él el que nos exalte. En este caso, Daniel era más sabio que todos sus compañeros y le tenían envidia. Y lo estudiaron y se dieron cuenta de que este hombre era fiel en sus oraciones a Dios. Y dijeron, vamos a hacer un decreto a donde en el transcurso de 30 días no se pueda orar ni clamar a otro Dios que no sea al rey. Y que lo firmen de acuerdo a la ley Media Persa, la cual no se puede revocar. Y ustedes han oído la historia que una vez se publicó el decreto. Daniel siguió haciendo lo que hacía de costumbre,
3 veces al día abría sus ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba. Acusaron a Daniel, usaron la ley para acusar y buscar destruirlo, y el resultado ya todos lo conocemos. Amén. Ahora, ya les expliqué por qué la ley era de Meda y Persa. Era para que ningún rey anulara los decretos de otro rey. Era para dar seguridad jurídica, y no podemos alargar con más ejemplos, pero el tiempo es corto. Vayamos un poquito más adelante. Hermanos, nuestro adversario es el diablo. Y él conoce la dinámica del reino de Dios. Él conoce la fidelidad de Dios. Él conoce que cuando Dios habla, se cumple. Y el diablo utiliza la fidelidad de Dios para buscar destruirnos a nosotros. Así como aquellos utilizaban esta ley meda-persa para dañar a los hijos de Dios, el diablo utiliza la fidelidad de Dios para destruir, para buscar destruir a nosotros. Hermanos, la fidelidad de Dios no es un atributo que el hombre le ha dado a Dios. Es un atributo que Dios mismo se lo dio. Vaya conmigo a Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Y Mateo capítulo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, lo que Dios ha, la palabra que ha salido de la boca de Dios, se va a cumplir. Mire, pero Dios es amor. Sí, pero Él ha dicho de que por el pecado el hombre va a ser destruido, y va a ser destruido. Pero es que Dios es amor. Sí, pero Dios ha advertido y ha hablado de que el pecado no lo va a tolerar en el hombre. El enemigo conoce eso. El enemigo sabe eso. Mire, tenemos, por eso el versículo que tomamos de base, tenemos un acusador. Apocalipsis 2:10, ya lo leímos. Y una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud del reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, este no duerme. Aunque en el cielo no hay día y no hay noche, se refiere a que mientras usted está dormido, aquel está acusándolo. Porque nosotros sí tenemos día y noche, pero en el cielo no hay día y noche. Esto se refiere de que este no descansa. Este está, mira, durante nosotros estamos reposando en nuestro lecho, aquel está con una gran lista. Mira, este que está dormido aquí, hoy en el día hizo esto, hizo el otro, hizo el otro, hizo el otro. ¿Y cómo es posible que diga que es tu hijo? Él está acusándonos. Y le dice: mira, Señor, de acuerdo a tus palabras, tú has dicho de que el que peca debe de pagar las consecuencias. Entonces, ¿y este qué pasa? Ese está usando, así como aquellos usaban la ley meda-persa, así también usa la fidelidad de Dios, acusando a cada uno de nosotros. Ahí vamos usted y ahí voy yo. Por nuestros pecados el enemigo está acusando de día y de noche delante de nuestro Dios. ¿Qué ha dicho Dios acerca del pecado? Mire, la primera advertencia, Génesis 2:17. Le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Palabra de Dios. Me arrepentí. Sí, Dios nos perdona, pero vamos a morir. En la carne vamos a morir. Pero Dios es misericordioso y de amor. Sí, pero Él dijo: el día que de Él comas, ciertamente morirá. Y la palabra de Dios no puede ser tampoco revocada. Si la ley humana, como la ley media y persa, no podía ser revocada, menos la palabra de Dios. Y ojo con esto, porque muchos dicen: bueno, si una ley hecha por hombre no podía ser abrogada, entonces ¿por qué los cristianos de ahora en día abrogan la ley cuando supuestamente no cumplimos la ley? No cumplimos, cuando decir la ley, los 613 mandamientos. No guardamos, empezando, no guardamos el sábado y no hacemos toda la serie de acciones rituales que la ley manda.
Oiga, nosotros somos hijos de Dios, no por sangre humana, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros cumplimos esta ley. Amén. Porque muchas veces hay personas que dicen, mire, si es cristiano, cumpla la ley. Sí, nosotros la cumplimos en Cristo. No a la manera de ellos, sino a la manera que Cristo cumplió la ley en nosotros. Acerca de la caída, del pecado, mire, Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivamos, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué les estoy comprobando con estos dos versículos? Que Dios le advirtió de manera suficiente al hombre de las consecuencias acerca del pecado. Dios habló que a causa del pecado el hombre iba a tener consecuencias severas. Y cuando el hombre peca, el acusador está delante de Dios exigiéndole a Dios que cumpla su palabra en contra de sus hijos. Amén. Pero ahí viene lo bueno. Dios no ha retractado su palabra. Pero así como aquel decreto que había sido dado para ejecutar a los judíos fue contrarrestado con otro decreto, nuestro Dios, para que el hombre no muera, para que el hombre no perezca, para que el hombre tenga una oportunidad de salvación, para eso envió a su Hijo Jesús. Dios no ha mentido ni ha fallado al decir que el hombre muere por causa del pecado, porque el hombre sigue muriendo, muere en la carne, pero existe la posibilidad de poder alcanzar salvación en Cristo Jesús. Si habláramos de forma de ley, si bien el primer decreto fue que por el pecado el hombre iba a morir, en el segundo decreto, que es Cristo Jesús, ahí nosotros alcanzamos vida. Ahí nosotros encontramos salvación de nuestro pecado. Ahí nosotros encontramos una oportunidad. Morimos a la carne, pero vivimos en el Espíritu por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dios, hermanos, no ha fallado a su palabra. El hombre sigue muriendo. El hombre sigue pagando las consecuencias. Gálatas capítulo 6, versículo 7 es bien claro cuando dice, no os engañéis. Dios no va a ser burlado. Todo, oiga, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Si nosotros sembramos buenas cosas, cosecharemos buenas cosas. Pero si nosotros sembramos malas cosas, cosecharemos malas cosas. Y no se trata de que a dónde está la misericordia de Dios. Antes de la misericordia de Dios está la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios consiste en que cumple su palabra. Hay promesas de salvación, amén. Y todos queremos las promesas de salvación. Hay promesas de bendición, amén. Todos queremos las promesas de bendición. ¿O quién no quiere promesas de bendición? Todos queremos promesas de bendición, sí, pero también hay promesas de castigo, también hay promesas de juicio y forman parte de la fidelidad de Dios. Amén. Y ahí es donde no nos gusta. Ahí es donde no nos gusta, porque sí queremos las bendiciones de Dios, sí queremos las promesas de prosperidad, sí queremos todas aquellas cosas que nos hablan de bien. Sí, pero también Dios nos ha advertido. No os engañéis, yo no voy a ser burlado. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. La pregunta sería, ¿y qué nosotros estamos sembrando? Porque ¿qué vamos a cosechar mañana? De acuerdo a lo que estamos sembrando ahora. Si nosotros hoy nos encontramos sembrando para el Espíritu, entonces la Biblia dice que si hemos sembrado para el Espíritu, vamos a cosechar salvación y vida eterna. Pero si hemos sembrado para la carne, entonces de la carne vamos a cosechar corrupción, muerte. Eso es lo que vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a ser traspasada. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Esta, igual que la ley medo-persa, no puede ser abrogada. Se va a cumplir.
Nosotros somos conocedores de la palabra de Dios. Y muchas veces, a pesar de eso, caminamos en la dirección hacia el pecado que sabemos que no es agradable delante de Dios. Y algunas veces, perdón la frase que voy a ocupar, somos tan cínicos que decimos, ay, que el Señor me perdone, pero yo esto lo voy a hacer. Perdone la frase, pero muchas veces la hemos utilizado. Que el Señor me perdone. ¿Qué significa? Que estamos conscientes que lo que vamos a hacer, o estamos haciendo, o estamos a punto de hacer, no es del agrado de Dios. Y pero cuando viene la consecuencia de esa acción, queremos encontrar la misericordia de Dios. Pero cuando viene la consecuencia de nuestro acto, queremos encontrar la misericordia de Dios, apartando de nosotros esa consecuencia, cuando que Él ya nos ha dicho, lo que tú sembraste vas a cosechar. Amén. Lo que nosotros hemos sembrado es lo que estamos cosechando, porque la palabra de Dios dice, se va a cumplir. Vaya conmigo a Hebreos 10, del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, hermanos, si usted tiene una deuda y alguien se la paga, mira, su tarjeta, por ejemplo, de crédito, no sé cuántos manejan tarjeta, y la tiene topada con unos $5,000. Te la voy a pagar, pero no te volvás a enjaranar. El hermano Germán hizo un ejemplo de eso en uno de sus sermones. Pero venimos nosotros y como ya la tenemos en blanco, la volvemos a topar. Topar significa que nos gastamos todo el saldo, ¿verdad? Todo el monto. Y queremos ir donde aquel que nos pagó la cuenta y decirle, ¿cree que me puede volver a pagar la tarjeta? Cuando que él ya le dijo, te la entrego blanca, te la entrego sin deuda, pero no vuelvas a enjaranarte. El ejemplo es, si ya no se la paga, bueno, entonces hoy tiene que sudar para trabajar o aceptar las consecuencias. Porque muchas personas cuando tienen deudas y no las pagan, le embargan. Ahí está la horrenda expectación de juicio. En nuestros pecados, nosotros, cuando venimos delante de los pies de Cristo, fueron borrados todos. Y quedó, como dice nuestro pastor, la hoja en blanco. No somos rectos, no somos perfectos. Seguimos pecando. Pero hay pecados que los premeditamos. Hay pecados que creemos que Dios está obligado a perdonarnos. No confundamos la salvación, porque no estamos hablando de perder salvaciones. Estamos hablando de perder los beneficios que da el tener una vida al agrado de nuestro Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos una excelente relación con Dios, usted puede decir, Jehová es mi pastor y nada me falta. Cuando tenemos una excelente relación con Dios, usted puede decir que se levante el adversario que quiera, yo no peleo, es Dios quien pelea por mí. Pero cuando nuestra relación con Dios no es apropiada, aflíjase, porque le va a tocar a usted solito, nos va a tocar a nosotros solos. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, no importa cuál es la tormenta que venga por delante, estamos seguros que con Dios vamos a salir victoriosos. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, sobre todo pecados ocultos de aquellos que día a día los cometemos, hay un proverbio que nuestro pastor menciona mucho.
El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza. Pero muchas veces nosotros queremos alcanzar la misericordia sin confesar y sin apartarnos del pecado. Está bien que nosotros llegamos a decir, Señor, tú sabes que yo hago esto. Tú sabes, Señor, sí, pero apartémonos. Porque la condicionante es que los confesemos delante de nuestro Dios, no delante de los hombres, y que nos apartemos para poder alcanzar misericordia. Hermanos, el pecado trae la muerte física y la muerte espiritual. El hombre no puede seguir abusando de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, es decir, pisoteando la sangre de Cristo. Mire, durante la época de la ley, ¿sabe qué sucedía? La persona pecaba con pleno conocimiento y decía, de todas maneras, cuando sea el momento voy a llevar esta ovejita para ofrecerla por mi pecado. Ya no sentía dolor de pecar. La idea de que se ofrecieran ofrendas por el pecado no era darle una libertad al pueblo para que viviera pecando. Y tampoco es la idea que Cristo pagó por nuestros pecados, tampoco es libertinaje para vivir en el pecado. Porque lo que sembramos, cosechamos. Y esa es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Así como aquella ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, tampoco la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ¿sabe? Si hemos sido llamados a andar en luz, andemos en luz. Si hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, no volvamos a las tinieblas. Si hemos sido sacados del lodo cenagoso, no volvamos al lodo cenagoso. Si hemos sido llamados para ser hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Hablemos como hijos de Dios. Que nuestra conducta sea como hijos de Dios. Vistámonos como hijos de Dios. Y no estoy hablando de algún tipo de manera. Cada quien sabe cómo vestirse. La Biblia dice, si nuestro corazón no nos recrimina, entonces podemos estar en paz con Dios. Pero si nuestro corazón nos recrimina, nuestra forma de conducir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, mayor es Dios que nuestro corazón. Amén. Hermanos, como decía, si una ley terrenal era tan dura y no se podía retroceder, tampoco la palabra de nuestro Dios. Mantengámonos tomados de la mano de Dios. No vengamos después, Señor, mira, cuando Él nos ha advertido por medio de su Espíritu Santo que las acciones que estamos por hacer no son agradables. Porque sabe, Dios es un Padre. Y así como un padre le advierte a su hijo antes que cometa la falta, también Dios por medio de su Espíritu Santo nos lo hace sentir en nuestro corazón. A eso se le llama redarguir. Antes que cometamos la falta, el Espíritu empieza a tocar nuestra vida. Y yo no sé cuántos lo han sentido, pero hasta un temblor en el cuerpo da cuando están a punto de hacer algo que no es agradable delante de Dios. Pero dominamos eso y hacemos lo que queremos. Ahí vienen las consecuencias. Porque la palabra de Dios no puede ser abrogada, al igual que la ley de Media y Persa. Cierre sus ojos, por favor.